Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan y hoy planeamos terminar el capítulo número 3. Y en esta ocasión estamos tomando un pequeño fragmento de esta sección del capítulo 3, versículos 25 al 36, donde Juan el Bautista dice acerca de Jesús y hablando con sus discípulos, es necesario que Él crezca. Él refiriéndose a Jesús, es necesario que Él crezca. Y este pequeño fragmento resume muy bien lo que vamos a ver el día de hoy, que es el cierre de este capítulo 3. La base bíblica, como ya dijimos, está en Juan capítulo 3, versículo 25 al 36. Y dice así: surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie puede recibir su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesús apenas ha iniciado su ministerio en Jerusalén y en el Jordán no hace mucho tiempo. Juan el Bautista aún está predicando el arrepentimiento y la purificación, a la que él invitaba a todos los judíos a demostrar públicamente por medio del bautismo. Ninguno de los dos pasa desapercibido para los líderes religiosos. Y recordemos acá, el autor del Evangelio de Juan le llama judíos normalmente a líderes religiosos, no pueblo judío en general, sino líderes religiosos. Sin embargo, Juan el Bautista sabe que su misión está terminando. Él lo sabe, porque el Cordero de Dios, el Cristo, Jesús, ya está en este mundo, que era el propósito de su misión, anunciar la venida del Cristo y preparar el camino. Y no solo está ya aquí, sino que su ministerio crece rápidamente. Esto no molesta a Juan, aunque despierta el recelo de sus discípulos. Eso sí, Juan les explica con mucho cariño que lo que deberían sentir es el mismo gozo que él siente. Y el ministerio de Jesucristo no solo creció, sino que trajo salvación. Juan cumplió su misión. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros cumpliendo la nuestra? Él sí la cumplió. Y nosotros también tenemos una misión. ¿La estamos cumpliendo? Y eso debería quedar en nuestro corazón justo para iniciar este estudio. Y vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra en este evangelio tan hermoso, tan lindo de Juan y escuchar la madurez de un siervo tuyo, Juan el Bautista, en el epílogo de su ministerio, en el epílogo de su misión y viendo la prosperidad en el ministerio de Jesús. Él ve con mucha madurez que su misión está completa y no tiene por qué él anhelar la misión de Cristo,
porque esa es la misión de Cristo, no de Él. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, y ayúdanos a extraer de este texto mucha riqueza para nuestra vida práctica. Gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, empecemos en el versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Otras versiones dice, y los judíos, entre los discípulos de Juan y los judíos, pero los manuscritos más antiguos dicen con un judío. Ahora, ya hemos dicho, cuando el autor del Evangelio de Juan habla de judío, está hablando normalmente de un líder religioso. Podría ser fariseo, escriba, saduceo, sacerdote, pero era parte del liderazgo religioso de Israel. Entonces, entre ellos se da la discusión. Discípulos de Juan y un líder religioso. ¿Y acerca de qué? De la purificación. Seguramente que entre estos discípulos de Juan, por supuesto, ya no se encontraba ni Andrés ni el propio Juan, autor de este evangelio. Probablemente tampoco Jacobo. Y Pedro, si también seguía a Juan el Bautista inicialmente, tampoco estaba ya como un discípulo en este momento de Juan el Bautista. El autor usa judío como un genérico para líderes. Y se entabla una discusión. Esta palabra es interesante. Se llama, la palabra realmente es la palabra cétesis. Y esa palabra lo que significa es un debate minucioso, un debate meticuloso. Es como la defensa de una tesis, dos posiciones y cada uno defendiendo con argumentos su posición en un debate minucioso e intenso. Ese es lo que hay entre discípulos de Juan y este líder religioso. El mensaje central de Juan el Bautista era el arrepentimiento de pecado y esa limpieza espiritual, esa purificación espiritual se atestiguaba o se testificaba públicamente con el bautismo en agua. Entonces, sí tenía mucha relación el ministerio de Juan el Bautista con el tema de la purificación, pero el legalismo de estos judíos, de estos líderes religiosos, había dejado a un lado la verdadera limpieza del ser interior. Lo habían convertido en un requisito. Lo habían convertido en un simple legalismo. Miremos que dice Marcos 7, 1 al 18. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. ¿De quién? De Jesús. Esto es tiempo después. También ustedes, les dice Jesús, son tan faltos de entendimiento, les dijo. No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar. ¿De qué está hablando aquí en este debate intenso entre Jesús y un grupo de judíos o de líderes religiosos? Nuevamente el tema de la purificación, el que fue el tema de debate tiempo antes con estos discípulos de Juan. Entonces era un tema recurrente. Vemos en los líderes. Ellos querían defender la parte puramente legalista, que les daba a ellos mucha credibilidad y mucha autoridad frente al pueblo. Vinieron a Juan. Quizás fueron a él todos los que estaban reunidos en ese debate. Y ellos necesitaban que su maestro arrojara luz en medio de aquella discusión. Y podemos inferir de esto que la discusión se centró en cuál de los dos bautismos era el verdadero, por la pregunta que viene más adelante, o por el comentario que viene más adelante. ¿Cuál de los dos bautizos era el verdadero? El que hacían ahora los discípulos de Jesús y algunos ex discípulos de Juan el Bautista, o el que seguía haciendo Juan el Bautista. Y aquí hay que aclarar que Jesús de ninguna forma buscaba competir con Juan el Bautista. No era el propósito de Jesús. Podemos ver claramente en este mismo evangelio, un poquito más adelante, el inicio del capítulo 4, y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por tanto, cuando el Señor
supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y entre paréntesis dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. ¿Qué es lo que está evitando Jesús? Dar motivo para crear una pugna que no existe entre los discípulos de uno y otro, de él y de Juan el Bautista. Que los fariseos puedan usar esto como un argumento para restarle fuerza al ministerio de Jesús o al ministerio de Juan. Jesús no está interesado en polemizar donde no hay conflictividad. Eso nos enseña mucho, esa humildad de Jesús. Me voy de aquí, porque aquí se está calentando el ambiente innecesariamente y los dos estamos haciendo una causa importante. Rabí, le dicen los discípulos de Juan el Bautista, Rabí, mira. Este mira se puede también traducir como presta atención, fíjate, date cuenta. Maestro, ¿te das cuenta cómo te paga ese del que diste buen testimonio? Porque hablan en una forma un poco neutra acerca de Jesús. Presta más atención y fíjate bien lo que ese otro grupo está haciendo. Es como, mira, date cuenta, están minando tu ministerio, están dañando tu ministerio, están creando otro ritual de purificación cuando solo tú eres el que es reconocido por proveer ese ritual de purificación. Qué alejados estaban, se habían dejado ellos influenciar por el legalismo fariseo. Pero Juan el Bautista no está dispuesto a ceder. Y dicen, el comentario que hacen ellos es, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. Y es como que dijeran, recuérdate del que diste testimonio. ¿Te recuerdas? Está bautizando y todos van a él. Aquel de quien diste testimonio. Ahí están hablando de Jesús claramente. Y lo que no se dan cuenta es que Jesús, del que están hablando en forma un poco despectiva, era la razón de ser del ministerio de Juan el Bautista. Ellos oyeron, pero no entendieron que Jesús no era un competidor de su rabí. Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí estamos viendo algo que ya vimos, es testimonio de Juan con sus discípulos. Y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy claro lo había dicho Juan. Ese otro, Jesús, tiene un propósito más grande. Quita el pecado del mundo. Y la Biblia enseña claramente que solo Dios puede quitar pecado. Está bautizando y todos van a él. Los seres humanos siempre buscamos, agreguémonos nosotros ahí, buscamos crear conflictividad donde no la hay. Es parte de la naturaleza humana, pecaminosa, carnal, buscar conflicto donde no lo hay. Mira, él te robó el protagonismo que tenías y hasta usa tus propios métodos. Predica y bautiza como tú lo haces y las multitudes lo buscan a él y ya no te buscan a ti. ¿Qué dice Mateo 4:17? Acerca del inicio del ministerio de Jesús. Y miremos qué dice acá. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí no hay absolutamente ninguna diferencia en la narrativa del mensaje de Jesús a un inicio y el mensaje que daba Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pareciera un clon, una copia, un copy-paste de las palabras de Juan el Bautista. Y no es eso, es que no hay otro evangelio. Todos predicamos un mismo evangelio. Por lo tanto, no debe extrañar
que se parezca mucho a lo que un predicador, si predica la palabra de Dios, se parezca mucho a lo que predica otro predicador que también predica la palabra de Dios. No es una copia. Ambos predican bajo la misma fuente, la revelación de Dios, la Biblia. Entonces acá Jesús está predicando algo muy parecido porque era la verdad que había que anunciar. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? Personificado en la persona de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, del Verbo hecho carne. Juan le respondió, después de este comentario de sus discípulos, les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Imaginamos por un momento que hay silencio, ellos le dan este comentario, esta observación a su rabí y se quedan a la espera de una respuesta. Hay un momento de silencio cuando Juan finalmente habla. Lo que ellos esperan es que Juan resuelva la duda que está ahí, en el ambiente, en esa discusión entre sus discípulos y este judío. Su respuesta pareciera decir: ¿qué parte de lo que ya dije no entendieron? Yo ya se los dije. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Este se puede traducir también: a menos que le haya sido dado del cielo. La misión que tenía Juan el Bautista, aunque era importante, tenía límites. Tenía límites y Juan lo sabía. Y Juan no se molestaba de esos límites. Él mismo sabía que era un ser humano y tenía límites su propósito. Esa misión le había sido dada por Dios y no había nuevas instrucciones. No había más misión o misión diferente que hacer. No había nuevas instrucciones. Y él continuaba entonces haciendo lo que Dios le había pedido hacer. A Juan no le molesta que Jesús tenga de parte de Dios una misión mayor. Para nada. Por ejemplo, Juan no tiene la misión de salvar al mundo. En cambio, Jesús sí. No hay ninguna razón para envidiar ni los dones ni la misión de otro. Y esto sí es una enseñanza directa para nosotros. Cuando nosotros servimos al Señor, muchas veces lo hacemos, pero con los ojos puestos en el éxito, entre comillas, del ministerio de otro, en los dones de otro, en las capacidades de otro, y envidiamos eso. Aquí nos está enseñando claramente que eso no está bien, porque siempre nuestra misión, ya sea porque nuestro contexto es diferente, porque nosotros somos diferentes, porque nuestro círculo de relación es diferente, nuestra misión siempre va a ser única. Y miren, eso preocupa mucho, porque si mi misión, de acuerdo a mi contexto, es única, porque no hay otra persona que pueda estar exactamente en la posición donde yo estoy y en el círculo de influencia que yo tengo, eso, al hacer mi posición y mi misión única, hay una gran responsabilidad, porque si yo no la hago por estar viendo a otro y envidiando a otro, yo no hago mi misión, hay una parte importante que va a quedar sin hacer. Y por supuesto, Dios puede proveer otros medios para que nuestro círculo de relación escuche de Cristo. Pero lo que se esperaría es que seamos nosotros los que pertenecemos a ese círculo de relación, los que hablemos, los que hagamos la misión. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Eso ya se los dije. ¿Acaso no se recuerdan que eso ya se los había advertido hace un tiempo? Yo no soy el Cristo. Y ahí tendríamos que ver lo que dice este mismo Evangelio, Juan 1:20. Ahí dice claramente: yo no soy el Cristo. No solo no soy, nunca he pretendido usurpar ni su lugar ni su misión. Eso
les aclaré a los líderes religiosos de Jerusalén. Y ustedes me escucharon. Ustedes saben eso. Por eso que les puedo decir en este momento con toda solvencia, ustedes son testigos de que yo dije eso, pero no se quieren recordar. He sido enviado delante de él. Mi misión era anunciar la próxima venida de Cristo y preparar corazones. Eso es. Pero el Cristo ya vino. Eso significa una cosa muy clara para mí, si yo fuera Juan el Bautista que está hablando, que mi misión está cerca de terminar. El éxito de Jesús no viene de robarme ovejas o de robarme protagonismo. Él es Dios. A Él es el que yo anunciaba. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están creando ustedes un problema donde no lo hay? Porque olvidan muy rápido lo que yo ya les dije. En vez de estar molestos, deberían sentirse privilegiados de poder ver este momento de la historia. Muchos quisieron verlo y vivieron y murieron y no pudieron verlo. Pero nosotros estamos en el momento de poder anunciar que va a venir el Mesías, el Cristo. Podemos verlo venir, podemos verlo iniciar su ministerio y ver cómo su ministerio empieza a florecer. Eso es un privilegio. Es un privilegio que muchos no tuvieron. Nosotros sí lo tenemos. Entonces, en vez de crear conflicto, gócense junto conmigo en este momento. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. ¿Qué está haciendo aquí Juan el Bautista? Está tomando una analogía, un acto de matrimonio, de casamiento, lo está llevando ahí como un ejemplo. El que tiene la novia es el novio. Y miren, en ese momento solamente hay dos protagonistas. Dos, nada más. Todos los demás son invitados, solo hay dos protagonistas. Y Juan tiene muy claro cuál es su rol en el gran plan de Dios. Y eso le llena de gozo y paz. Él no es ninguno de esos dos protagonistas. Esta metáfora se usa en el Nuevo Testamento muy ampliamente para explicar la relación, por ejemplo, de Cristo y su iglesia. Y Juan el Bautista y los seguidores de Juan el Bautista en ese momento no son ni Cristo ni la iglesia. ¿Por qué? La iglesia no se ha inaugurado todavía. Cristo no ha muerto, Cristo no ha resucitado, Cristo no ha sido ascendido a los cielos y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no ha venido a esta tierra. Por lo tanto, la iglesia no ha venido. Pero ya la iglesia está ya allí. Potencialmente ya está ahí. En todos los que creerán en Cristo y recibirán el Espíritu de Dios. Entonces, Juan entiende su rol. Y Juan sabe que va a morir, va a desaparecer de este mundo antes de que muchas de estas cosas lideradas por el Cristo sucedan. Él ya no va a estar acá. El Cordero es Jesucristo y la esposa es la iglesia. Todos los demás son solo invitados. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Eso está hablando el mismo Juan, autor del Evangelio de Juan que estamos estudiando, autor de las cartas de Primera, Segunda y Tercera Juan, también es autor del Apocalipsis. Y en este momento él está hablando de algo que ocurrirá en el futuro. En el futuro, cuando sean las bodas del Cordero. Pero todo está conectado en la Biblia. Todo es un gran tema. Y aquí lo que estamos viendo es el reconocimiento de Juan el Bautista
y la alegría que él siente de ser parte, no de los protagonistas, pero sí ser parte de este proceso. Y él está poco a poco y con mucho amor explicando para que sus discípulos entiendan, porque va a llegar el momento en que él ya no esté y sus discípulos van a tener que o se incorporan a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Jesús, o continúan con el ministerio de Juan el Bautista, pero van a tener que tener la madurez para entender que las cosas debían ser así. Su rabí iba a morir. El amigo se alegra en gran manera, está muy contento. El invitado principal, el amigo más cercano del novio, está contento con lo que pasa, pero sabe que él no es de ninguno de los dos protagonistas principales. Y esto demuestra un alto grado de madurez de parte de Juan el Bautista. Termina el versículo 29, y por eso este gozo mío se ha completado. Esta es la razón. Cuando dice, y por esto, esta es la razón por la que este gozo mío se ha completado. Y es como que estuviera diciendo, miren, espero que con este ejemplo y la explicación que les he dado, puedan entender. Aquí no hay rivalidad, no hay conflicto que resolver, no hay nada de eso. Este gozo mío se ha completado. Realización trascendente. De eso está hablando el rabí Juan el Bautista a sus discípulos. Yo me siento realizado por haber hecho una misión, una labor trascendente que va a permanecer, incluso cuando yo ya no esté, va a permanecer esa obra. Dios me dio el gran privilegio de anunciar al Cristo y luego de guiar a las personas a Él. La misión está cumplida, Jesús ya está aquí y nada ni nadie lo detendrá. Así que más nos vale a ustedes y a mí, hablando como Juan el Bautista, no ser nosotros piedra de tropiezo para el Cristo en el inicio de su ministerio. Miremos qué dice 2 Timoteo 4, 6 al 8. Y este es otro ejemplo parecido al de Juan el Bautista, de alguien que está al final de su ministerio, pero que igual que Juan el Bautista, siente que la tarea la cumplió a cabalidad. Dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Realización de un ministerio trascendente. Eso sentía Pablo, eso sentía Juan, y eso le está queriendo transmitir Pablo a Timoteo y Juan el Bautista a sus discípulos. Así debe funcionar. Si yo me ubico exactamente en mi posición, yo voy a disfrutar que Cristo crezca. Que no sea mi reputación personal, mi liderazgo, mi ministerio, mi. No, Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ya vimos entonces todo el preámbulo para esta frase que le da nombre a nuestro estudio. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Está bien que esto ocurra. No hay problema que sea así, tranquilos. Que Él crezca. Y tenemos que ver el escenario completo del ministerio de Jesús para saber que el segundo año del ministerio de Jesús se le conoce como el año de la gran popularidad de Jesús. No hay tanta persecución, pero hay mucha popularidad. Mucha gente busca a Jesús y lo sigue. No necesariamente todos creyentes, pero sí interesados en estar cerca de lo que Él está diciendo o haciendo. Durante ese tiempo, Juan estuvo preso.
aunque recibía informes desde la cárcel acerca del ministerio de Jesús. Ahorita lo que estamos viendo, Juan todavía está en libertad. Todavía está en libertad, pero muy pronto va a estar ya en la cárcel. Y en ese periodo en la cárcel, Cristo va a crecer y crecer y crecer en su ministerio como no podía imaginarlo Juan el Bautista durante todo el segundo año de popularidad. Y yo disminuya. 6 meses después de este diálogo, donde él dice es necesario que él crezca y que yo disminuya, 6 meses después de decir esto, fue arrestado por Herodes. Fue enviado a la cárcel de Maqueronte, que estaba al este del Mar Muerto, más o menos al centro del Mar Muerto, del lado este, cerca de la costa. Ahí estaba este palacio de Maqueronte. Y ahí fue enviado Juan. En ese mismo palacio fue donde él tuvo un banquete. Y siempre, mientras estuvo preso, Juan resultó ser un preso incómodo. ¿Por qué? Porque aunque estaba preso, seguía diciendo, mira, lo que estás haciendo, Herodes, no está bien. Tú tomaste a la esposa de tu hermano. Eso no está bien, no es correcto. Tú tienes a una mujer que no te pertenece, porque se la quitaste a tu hermano. Finalmente, después de una actuación de Salomé, hija de esta mujer, piden la cabeza de Juan y Herodes cumple los deseos. Ejecuta a Juan, finalmente le da muerte y hasta ahí llega la vida de Juan el Bautista. Dice aquí que aunque Herodes quería matarlo, desde hace mucho tiempo quería hacerlo, tenía miedo al pueblo. Pero en este caso ya no fue su decisión. Él lo que tenía era que cuidar su honor, porque le habían ya pedido como regalo la cabeza de Juan y él no podía negarse. ¿Por qué? Era una cuestión de honor. Entonces podía él hasta cierto punto lavarse de las manos de la muerte de Juan el Bautista, porque él no fue el que la pidió. Él no fue el que la pidió. Pero todo eso realmente no justifica a Herodes, ni lo exime tampoco de la falta de haber dado muerte, encarcelado y dado muerte a Juan el Bautista, aunque Dios permitió que eso sucediera. Dice el versículo 31, el que procede de arriba está por encima de todos. Y aquí tenemos que decir algo. Los siguientes 6 versículos, del versículo 31 al versículo 36, más que atribuírsele a Juan el Bautista, se le atribuyen a Juan, el autor del Evangelio. ¿Por qué? Porque el vocabulario que usa es diferente al que usaría Juan el Bautista. Y también hay un enlace muy fuerte con la segunda parte del diálogo de Jesús con Nicodemo, con las grandes enseñanzas de Jesús a Nicodemo. Hay mucha conexión de estos 6 versículos con eso. Entonces más pareciera como que es un comentario que está haciendo el evangelista en estos 6 versículos, complementando todo lo que se ha enseñado en este capítulo número 3. El que procede de arriba, el verbo que se hizo carne, el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, no solo es un rabí, no solo es un ejemplo de vida, un ejemplo de conducta, un ejemplo de amor y de entrega, no. Sí es todo eso, pero no solo es eso. Jesucristo es 100% Dios y ahí es donde choca. Mucha gente que dice ser cristiano, pero que no puede aceptar que Jesucristo sea Dios, 100% Dios. Y es muy clara la Biblia, especialmente cuando miramos la primera carta de Juan. El que no reconoce en Jesucristo a Dios, no puede llamarse cristiano. No puede decir yo amo a Jehová, pero rechazo la deidad de Cristo. No puede ser. Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. Una persona con 2 naturalezas. Dice, está por encima de todos. Él mismo lo atestiguó antes
de dar la gran comisión a todos sus discípulos. Y dice ahí en Mateo 28, 18 al 20, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está sobre todo aquí en esta tierra y sobre todo a nivel general, en los cielos también. Vayan pues y hagan discípulos, cumplan la misión que les estoy dando. Pero eso sí, recuerden siempre, no están solos. Yo estoy sobre todo y estoy cerca. Y más adelante vamos a ver cómo Jesús le dice, ahorita estoy con ustedes, pero más adelante estaré en ustedes. Y por eso dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo está diciendo en presente, aunque cuando esto ya ocurra, de que los discípulos hagan discípulos, ya Él no va a estar. Pero dice, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor resucitado es omnipresente y siempre está con nosotros y en sus hijos, en los salvos. Sigue el versículo 31. El que es de la tierra, procede de la tierra, y de la tierra habla. Esta es una forma genérica para referirse a la totalidad de la raza humana. Y el propósito aquí no es contrastar espíritu versus carne, o santidad versus pecado. No, ese no es el propósito de lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Contrasta creación y creador. ¿Para qué? Para ubicarnos correctamente en la perspectiva correcta. Por eso Jesús es muy superior. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Yo no soy Dios. Él es Dios. Somos muy diferentes. Y aunque ambos estamos haciendo ministerio, no es un ministerio del mismo orden. El orden de Él es muy superior. Es inmensamente superior. Él es Dios. Yo no soy Dios. Yo soy un ser humano. Procedo de la tierra y de la tierra hablo. Y dice Génesis 3:19, de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es de la tierra y de la tierra habla. Juan, aunque llamaba al arrepentimiento de pecado y a la pureza interior, y aunque tenía un mensaje y una misión encomendada por el mismo Dios, Juan el Bautista no podía perdonar pecados, no podía proveer salvación, no podía otorgar vida eterna. No era ese su llamado. No podía. Él no es Dios. Él estaba sujeto a pasiones. Tenía una naturaleza pecaminosa y pecaba, fallaba. Jesús no es así. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y aquí he puesto en letras de color azul estas pequeñas 3 palabras que en los textos más antiguos no están. Por lo tanto, podríamos descartarlas. Aunque si están ahí, tampoco molestan. Es una redundancia con las mismas palabras con que inició un poco antes, el versículo 31. Pero no están en el texto original. Entonces podemos decir, el que procede del cielo, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. La parte final del versículo 31 introduce los conceptos del inicio del verso 32. La naturaleza divina de Jesús le da acceso irrestricto al todo de Dios. ¿Por qué? Porque es uno con el Padre. Es posible que la frase no esté ahí, pero también esa frase, si está, solo enfatiza que Cristo es superior. Él es Dios. Y lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. Jesús sabe de primera mano todo lo que revela, pues Él y el Padre son uno. Los profetas, por ejemplo, ellos necesitaban revelación de parte de Dios. Necesitaban recibir esa revelación para poderla comunicar al pueblo. Jesús no necesita revelación. Jesús es omnisciente. Por lo tanto, todo lo sabe. No necesita que le sea revelado nada.
Es omnipresente, está en todo lugar, en los cielos, en la tierra, en mi corazón. Todo en todos lados al mismo tiempo. Y es omnipresente. Y es omnipotente. Todo lo puede, absolutamente todo lo puede. Lo puede en el cielo y lo puede en la tierra. Ese es el Cristo. Ese es Jesús al que yo sigo. No es solo un ser humano digno de admiración, un buen maestro digno de ser imitado. No, es Dios hecho carne. Dice Juan 5:26, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Y eso lo está diciendo Jesús, haciendo una comparación de la calidad de testimonio que dio Juan y la calidad de testimonio que él puede dar. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Aquí Jesús está aclarando. ¿Juan fue importante? Sí. Pero no comparen el testimonio que él está dando con el testimonio que yo estoy dando. Es muy diferente y es muy superior. Ahí se está ubicando a los oyentes Jesús en la perspectiva correcta. Dice el versículo 32, y nadie recibe su testimonio. El autor se refiere aquí con nadie al mundo gobernado por Satanás, al liderazgo judío que estaba más interesado en mantener sus privilegios. No quieren oír de Jesús. Pero obviamente es una hipérbole. Esa hipérbole está contrastando lo valioso del mensaje, lo valioso del que da el mensaje y el desprecio con que es recibido, tanto el mensaje como el que lo está dando. Es una hipérbole, no es un absoluto, porque habrán muchos pecadores que creerán en Jesús. Muchos. Ya Juan ha tocado este mismo punto en la introducción de su evangelio, cuando dice en Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos. Y aquí podemos ver que no es un absoluto. Hay quienes no lo recibieron, el liderazgo judío, algunas personas. Y ese liderazgo movió el corazón de muchos otros para no abrirse al mensaje de Cristo. Pero a todos los que lo recibieron, los que no siguieron a esos líderes incondicionalmente, sino recapacitaron, ellos están rechazando al Cristo. Yo ya no puedo seguir el liderazgo de ellos, porque mi lealtad hacia ellos es condicional, pero ellos ya fallaron en la condición, dejaron de seguir a Cristo. Yo no tengo por qué seguir siendo leales a ellos. Voy a ser leal a Cristo, pero a todos los que decidieron ser leales a Cristo, los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Eso está al inicio, ya lo vimos, Juan 1, 11 y 12. Sin importar lo seguro, verdadero, confiable y digno del testimonio y de las graves consecuencias que tenga el rechazarlo, lo rechazarán, muchos lo rechazarán. Aunque en apariencia eran muchos los que lo seguían, pocos creían. Pocos creían, y eso lo vamos a ver a lo largo de la vida de Jesús y de su ministerio. Muchos lo seguían, y hubo un momento en que Jesús tuvo que confrontarlos y decir, ustedes, porque yo hice milagro de comida y ustedes comieron, por eso me están siguiendo. No lo hagan por eso. No es correcto buscarme para recibir nada más cosas materiales. Su vida tiene que ser transformada. Por eso deben ser reconocidos ustedes, no siguiendo las ventajas que pueden sacar de pertenecer a un círculo cercano a mí. Así no funcionan las cosas. Versículo 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Y Juan, el autor del Evangelio, es uno de esos pecadores que creyó en Jesús, que reconoció en las palabras de Jesús la fuente de verdad que él estaba buscando. Primera Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y dice acá, ha certificado esto, que Dios es veraz. Todo el que cree, absolutamente todo el que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, inmediatamente va a confirmar en su corazón la autenticidad del mensaje. ¿Y saben por qué? Porque inmediatamente ocurre una transformación. La persona sabe que a partir del momento que creyó en Cristo ya no es la misma. Y eso lo que hace es confirmar, validar, certificar la veracidad del mensaje. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso este tipo de texto es muy claro. ¿Cuándo recibo yo el Espíritu Santo? No es un evento posterior para el que tenga que hacer algún tipo de ritual especial o prepararme adecuadamente para que el Espíritu Santo venga a mí. Este texto es muy claro. Al momento de creer en Cristo como tu Señor y Salvador, eres sellado. Recibes al Espíritu Santo que viene a ser morada en ti, a vivir en ti. ¿Qué queda de ahí en adelante? Que a ese Espíritu Santo que ya mora en ti, porque tú ya eres un salvo, le permitas gobernar tu vida. Eso sí, ahí sí es una decisión, que le permitas transformarte. Porque aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. La revelación de Dios fue personificada por medio de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1 y 2 dice claramente cómo es que antes se revelaba Dios y en el tiempo de Jesús, cómo se revelaba Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es la revelación de Dios personificada en la persona de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Verbo hecho carne, del Cristo, del Mesías prometido. En persona, Él es revelación. El Espíritu con el cual Él nos bautiza garantiza nuestra salvación. Y como salvos, la totalidad del Espíritu de Cristo hace morada en nosotros. No es que cada salvo tenga un pedacito del Espíritu Santo. No, tenemos todos la totalidad del Espíritu morando en nosotros. ¿Cómo puede suceder eso? Yo no sé, no tengo la respuesta. Quizás cuando lleguemos al cielo podamos hacer la pregunta, ¿cómo es que tú podías vivir todo en todos y además estar en todo el universo? Y todo al mismo tiempo, ¿cómo podías hacerlo? Y quizás ni en el cielo podamos entender, pero no es necesario entenderlo. Lo que es importante es saberlo. Cristo completamente está en mí. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ama al Hijo porque el Hijo permanece perfectamente en la voluntad del Padre. Ama el Padre al Hijo. Dice Juan 5:10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, ¿se dan cuenta que muchos de los textos que arrojan luz en lo que estamos viendo vienen del mismo Evangelio de Juan? No tenemos que salir demasiado, pero a veces conviene, por ejemplo, irnos a Mateo, a Marcos, a Lucas, para otros hechos que no están narrados dentro del Evangelio de Juan, pero que perfectamente complementan lo que está enseñando Juan. Y aquí es bueno recordar, estamos nosotros en un Evangelio que no es sinóptico, no es cronológico, no es una biografía cronológica de Jesús, como en parte sí lo son los 3 evangelios sinópticos, que pueden ser comparados entre ellos. Aquí estamos en un evangelio
que toma eventos del inicio, luego se salta un periodo grande y se va mucho del Evangelio a los últimos 2, 3, 4 días de la vida de Jesús. Ahí está el grueso del Evangelio, está en lo que él enseñó en esos últimos días. No es sinóptico. Lo que está acá haciendo el evangelista con este Evangelio es resumir el Evangelio. ¿Para qué? Para que el que lea este Evangelio tenga claro qué es lo que Cristo predicó, qué es la oferta de salvación y qué tengo que hacer para ser salvo y qué pasa cuando ya soy salvo. Que eso esté claro. Y por supuesto, ya hemos dicho, Pedro, el mismo Juan, Pablo principalmente, desarrollaron estos conceptos más ampliamente en doctrina. La vemos en Romanos, la vemos en Gálatas, la vemos en Efesios, en las cartas a 1 y 2 Corintios. Pero todos tienen su materia prima en las enseñanzas de Jesús, en el verdadero evangelio de Jesucristo, que está muy bien resumido en el evangelio de Juan. Ha entregado todas las cosas en su mano. Y nosotros, como salvos, somos coherederos con Cristo por adopción. Lo que Dios ha entregado en la mano de Cristo, nosotros lo vamos a compartir como coherederos con Él. No somos el Cristo, pero por su misericordia nos ha adoptado Dios como hijos y por lo tanto somos coherederos de todo eso. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Miren, acá hay algo muy interesante. Juan es un hebreo y tiene muchas de las formas verbales con las que escribía una persona de esa raza hebrea. Y aquí lo que está usando Juan, el apóstol Juan, el autor de este evangelio, es un paralelismo antitéctico. Es una figura de lenguaje típicamente hebrea. Aquí lo que presenta son dos aseveraciones acerca de un mismo tema. Una es positiva y la otra es negativa. Y lo hace para acentuar la enseñanza. Y aquí estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, de Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Está hablando acá el tema de la integridad o la falta de integridad y las consecuencias. Es un mismo tema dicho de dos formas, una positiva y una negativa, que enfatizan una sola enseñanza. Debemos ser íntegros. Aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Y de esta manera, con este versículo final, está resumiendo y cerrando el tercer capítulo tan importante. El que cree en el Hijo, el que lo obedece, porque podemos complementar el uno con el otro en los dos paralelismos acá, que creer es sinónimo de obedecer a Cristo en lo que Él enseñó. Y quien hace eso tiene vida eterna. El camino a la vida eterna pasa necesariamente por creer en Jesucristo. ¿Y qué beneficios legales tiene el que cree en Jesús o el que lo obedece? Pasa de muerte eterna a vida eterna. Pasa de condenación a salvación. Ese es el beneficio legal. Y es un beneficio trascendente, importantísimo. Es lo más grande que nosotros podemos hacer. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Eso es lo que está diciendo este pasaje con el que el autor está cerrando y explicando, resumiendo lo que se ha enseñado en este capítulo 3. Y termina el versículo 36 diciendo, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La expectativa de juicio está siempre sobre todo aquel que persiste en rechazarlo. Ahí está la expectativa de juicio. Y mientras no
haya una decisión de su parte, este estado se va a mantener así, en firme. Eso es lo grave. Y por eso es que nosotros tenemos un sentido de urgencia en el hablarle a otros, en modelar a Cristo en frente de otros, para que otros puedan ver cómo es que se puede vivir la vida cristiana. Y lo glorioso que es vivir en Cristo. Si el incrédulo fallece rechazando a Cristo, sellará su destino final eterno para siempre. Y en ese caso, ya no hay recurso legal posible. Ya no hay recurso legal. Se acaba el recurso legal. Con el fin de la vida, se acaba el recurso legal para salir de la condición de condenación. Ni hay mediador que nos salve. Una vez morimos, si morimos sin Cristo, nadie puede mediar a nuestro favor. Por eso es que nuestra misión en este mundo es importante y es urgente. Y solo los salvos, con apoyo del Espíritu Santo, la pueden llevar a cabo. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El ser humano tiene la oportunidad permanente durante toda su vida de tomar esa decisión. El ser humano vive con una expectativa de juicio siempre mientras no tome esa decisión, pero es libre de hacerlo. Dios no lo presiona. Él puede libremente decidir, ¿lo acepto o lo rechazo? ¿Qué dice Romanos 10:15? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y con esto estamos cerrando el capítulo 3, que tiene una gran enseñanza para todos nosotros. Ese versículo tan famoso y tan importante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan el Bautista nos enseña a mantener una perspectiva correcta. No somos el protagonista principal y no debemos pretender serlo. Nuestra misión es modelar a Cristo y que su luz brille en nosotros. Nuestra misión es proclamar su salvación y guiar a otros. ¿A quién? A Cristo. Quien debe brillar es Cristo. Nosotros no tenemos luz propia, reflejamos la luz de Cristo. Que Cristo sea exaltado y que mi yo, mi ego, aprenda a gozarse en que Cristo sea exaltado. Y solo lo vamos a poder hacer si permitimos que su Espíritu, que ya mora en nosotros, si es verdad, somos ya salvos, que su Espíritu, que ya mora en nosotros, nos gobierne. No te acomodes. Este es el mensaje. Con mucho cariño lo digo. No te acomodes en la penumbra, al margen de esta gran misión. No te acomodes en la penumbra. Debes encontrar el propósito trascendente que Dios tiene para ti. Encuéntralo, porque hay un propósito trascendente para ti. La tarea es mucha, el tiempo se acaba y tú y tu misión son únicos. El lugar ideal para empezar tu misión, a cumplir tu ministerio, es justo ahí donde estás. No tienes que ir a buscar otro lado, no tienes que ir a buscar otro círculo de relación. Ahí donde estás, ahí haz tú tu misión y haz tu labor trascendente en esta gran comisión. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en este capítulo 3. Gracias, Señor, porque Juan el Bautista modela para nosotros madurez ministerial, para que cada uno tengamos, sí, parte de este gran programa tuyo, de esta gran comisión, pero que no busquemos el protagonismo personal, que tú crezcas y que nosotros menguemos, que tú brilles y seas exaltado. Y aunque nosotros podamos quedar olvidados, no importa, porque tú no olvidas, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel y hasta aquí nos has sostenido. Te bendecimos, Señor. Te alabamos y sabemos que tú estarás con nosotros y nos ayudarás
a poder cumplir con esa tarea trascendente que tú tienes para nosotros. Oramos, Padre Celestial, sabiendo que tú nos ayudarás. En el nombre de Cristo. Amén.